30 años junto a Sara González. 30 de convivencia, porque realmente nuestra amistad empezó mucho antes. Sara estudiaba en el conservatorio y yo estudiaba en San Alejandro. Coincidimos en la escuela al campo de las escuelas de arte. Y ahí realmente fue que la conocí. Sara tenía apenas 16 años de edad. Y cuando yo me acerco al taller de la plaza, ya Sara tiene un estrecho relación y amistad con Roger Aguilar, con Lázaro Enrique, con un grupo de gente de su generación más bien. Y bueno, eso nos volvió a acercar. Bueno, la gorda Sara viene también con nosotros. No hay nombres de los que caen en las costas, de los que caen en los montes. ¿Dónde nació Sara González? Aquí en La Habana, muy habanera. Bueno, Sara vivió muchos años en Centro Habana y después se fue con sus padres a Marianao. Ella vivía en Marianao, ella decía que vivía en las alturas del Coco solo. Y yo le decía que ella vivía en Palo Cacao. Y ella se enojaba por eso. Y después vino a vivir de nuevo a Centro Habana, ahí en el 20 Plantas de San Rafael, que es donde yo la reencuentro. No, Sara tiene una medio hermana en Placetas, por parte de padre y de madre bien mayores. La mamá de Sara creo que la tuvo cuando tenía 42 años, ya bastante mayor. Era hija de la vejez, malcriada como todo hijo de la vejez, la niña rubia de ojos azules, pesadísima. ¿Y conoce usted si anteriormente en la familia de Sara alguien más se había dedicado al arte? No. El papá de Sara, Berto, y para los tabaqueros Rubiales, que era como le decían, era muy amigo de Compay Segundo, trabajaban juntos en la tabaquería y se percató de que Sara tenía una gran inclinación musical. Realmente ella decía que Rosa, para mantenerla tranquila, le ponía la música en la radio, que era lo único que conseguía domar a aquella niña rubia de ojos azules. Y su padre se percata de eso, habla con Compay, que ella andaba por las calles con su guitarrita, y le dice que quiere comprarle una guitarra a Sara. Después fue alumna de Nenén Rizo, siendo una niña, y entonces Rosa era una mujer con pretensiones y no quería que su hija fuera ni Compay Segundo, ni Nenén Rizo, ni María Teresa Vera. Quería que su hija fuera una instrumentista, y es por eso que Sara entra al conservatorio a estudiar viola, porque Rosa la veía vestida de negro en la orquesta sinfónica. Tiempo perdido. Al final Sara terminó siendo trovadora con su guitarra, pero estudió viola en el conservatorio, sí. Cuando la primera escuela de instructores de arte, Sara se acercó allí y allí estudió con Leopoldina Núñez, que Leopoldina termina su curso en la escuela de instructores de arte y Sara se queda de profesora de guitarra. Con su brillo de estrellas, fue la cosa más bella, tu amor mío. Sara realmente comienza por la música y después es que incursiona en el canto. Hacía la enseñanza común en el Manolito Aguilar de Marianao. Silvio va, escucha a Sara cantar, están haciendo el disco de los cantos, de los versos sencillos de Martí, y Silvio le comenta a Pablo que ha escuchado una muchacha que tiene una voz excelente y una fuerza interpretativa, que por qué no la convidan a musicalizar y a cantar los textos de Martí. Siempre decía, muerta del miedo les dije que sí, aterrorizada, pero lo hizo. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Silvio compone los comandos del silencio, pero se tiene que ir a no sé dónde por alguna razón y habla con Sara para que Sara le ponga la voz. Y ella misma confiesa que cuando llega al estudio de grabación está en un tono que no es el de ella. Pero Sara tenía un umbral muy amplio de tonal y de voz. Y entonces así lo cantó. Por eso es que a veces la gente dice, no, pero no es Sara quien canta los comandos. Sí, es Sara quien canta los comandos. Un hombre se levanta temprano en la mañana. Entonces Aide y Alfredo Guevara deciden crear el grupo de experimentación sonora, porque había que buscarle un espacio profesional a esos que ella tenía
como hijos, y eso no lo cuento yo, lo cuentan ellos. Y hace falta una voz femenina. Y entonces proponen a Sara. Silvio es el gran culpable. Sara fue una gran compositora. Mira, Sara fue una compositora. Bastante que peleamos y tuvimos serias discusiones porque no componía lo suficiente. Y algunos temas, por ejemplo, tampoco los grababa, porque los hacía y los cantaba en vivo. Sara nunca grabó en demasía, nunca. Sara grababa cuando llevaba 3, 4 años cantando un tema que ella lo sentía seguro, lo sentía interesante, lo sentía importante, entonces lo llevaba al estudio de grabación. Y con las canciones, pues la composición musical era lo mismo. Podía haber sido una prolífera compositora. Sí, fue una gran compositora, pero no fue prolífera. ¿Qué dice usted que una mujer no es capaz de construir, de analizar y de luchar por la vida? ¿En alguna ocasión compuso algo que se lo dedicara a usted? Sí, cómo no. Compuso Con apuros y paciencia. Aunque yo viva sembrando para ti. Y era muy curioso, mira, Sara estaba sentada aquí en esta habitación donde nos encontramos, que este era su predio, y el mío era del lado de allá. Yo pintaba y dibujaba del lado de allá, y yo le decía, Sarita, ven acá, y ella iba para allá, y miraba el cuadro, y lo miraba al revés, y lo ponía de cabeza, el que se no sé cuándo, y opinaba, o yo venía acá y me decía, mira, este aire, ¿qué te parece para esta canción? Que para este sudor el tiempo que se va. Pucho fue el último director musical del grupo de Sara González. Y ese binomio, esa compenetración, esas dos almas tan imbricadas de una manera que era increíble. Y Pucho decía, eso es un bolero, eso lo vas a cantar en canción, qué sé yo. Pucho se iba, venía se miraban y se entendían. Era guarachera, era cancionera, boleros. El disco del homenaje a Marta Valdés es un disco de boleros, pero de bolerón. Claro, ahí estaba la mano de Marta Valdés, que era de las personas que Sara amaba, respetaba y admiraba mucho. Ahí estaba la mano de Pepe Ordaz, que tampoco quiero dejar de mencionarlo. No trates de hacer que muera en mí la desconfianza. Diana, ¿con qué otras figuras de la música del canto era con las que mayor grado de amistad tenía Sara? Te hablé de Marta Valdés. A ver, Miriam Ramos, Silvio, Pablo, Martica Campo, que era de la casa, Liuba, que también fue de la casa. Sara tenía muchos amigos y a todos los apapachuchaba y los quería y le encantaba hacer comida. Abel Prieto era un amor muy especial para Sara, muy cercano. Y Waldo Leiva era también un amigo afín aquí. Si me puede faltar algo, una profesora como Lucía Sardiña. Cuando Sara iba a componer, iba a realizar el trabajo de composición o tenía trabajo ese día en algún lugar, ¿se preparaba de alguna manera? ¿Tenía un método, un ritual, algo? Descansar mucho, dormir hasta tarde y levantarse vocalizando. Hacer su balance de repertorio. De que callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Sus últimos años de vida los dedicó al Jardín de la Gorda. También ya le costaba mucho más trabajo desplazarse, tenía un montón de operaciones de cadera, tenía prótesis de cadera y había sufrido también la invalidez, 2 años en la silla, y eso la hizo crear ese mundo que fue el Jardín de la Gorda. El Jardín de la Gorda tenía poetas invitados, presentaciones de libros, hasta grupos de danza estuvieron allí. O sea, era un montaje, cada mes era un montaje de un espectáculo. Cuando usted conoce a Sara González, ¿qué fue lo que más le llamó la atención de ella? Lo descarada que era. Y después, con el paso del tiempo, ¿qué fue lo que más admiró en ella? Primero, una franqueza y una sinceridad y la verdad por encima de todo. Y era muy fiel con sus amigos y muy fiel con sus principios. Era una mujer de mucha ternura, como una niña,
Tierna, malcriada, egoísta. Se aproxima el brote oscuro que abortó la primavera. ¿Qué era lo que más disfrutaba hacer Sara González en su tiempo libre? Cómo le gustaba jugar dominó. Y aquí habían unas peñas de dominó, pero fuerte. Y tú miras para esta casa y allí hay un cubilete, y allá hay un juego de cartas, y en el otro lado hay un juego de dominó, y unas damas chinas, y cualquier cosa. Por ahí hay una colección. Ella viajaba y ¿qué se compraba Sara? Un par de zapatos de piel de clase. No. Un Rummikub, un Scrabble, para seguir jugando. Estar tranquila en su casa. Le gustaba mucho leer y escuchar música, claro. Y bailadora, era una casinera. Uf, como bailaba casino. No lo van a impedir los corremondos, ni los soldados, ni las primaveras. ¿Y de las labores del hogar? Cocinaba como una diosa, como la extraño. Pero además hay una colección de libros de cocina. Ahí también gastaba mucho dinero. ¿Y qué no le gustaba? Si te descubrían una mentira, cruz. Y otra cosa que la enojaba era la desafinación en la música. Se ponía, yo por cierto ni podía cantar. ¿Tenía Sara González alguna frase, un refrán, un dicho popular que la hubiera acompañado siempre? No te la puedo decir, pero la pueden suponer. Sí, era mal hablada cuando había que ponerla delante, detrás y en el medio, como decía Marta. Sí, señor. ¿Qué no hubiera hecho nunca Sara González? Traicionar a Sara González. Nunca ella hubiese hecho una cosa que no quería hacer. Y con la clave que es su bandera afina las fibras de mi corazón, de mi corazón. Si tuviera que definir a Sara González, ¿cómo lo haría? Sí, ella era el trópico. Rodeada de mar, rodeada de ciclones, rodeada de música. Sara era la cubanía.